Buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? 2 o 3 están en victoria. ¿Cuántos están en victoria en esta mañana? Amén. Antes que nada, para los que no me conocen, que creo que todos me conocen, pero mi nombre es Lourdes, más conocida como Lala. Le doy gracias al Señor por esta mañana. Si me escuchan medio funifas es porque las alergias acá están un poco fuertes, así que me disculpan por eso. ¿Qué les decía? Le doy gracias al Señor porque es un privilegio poder estar aquí delante de ustedes trayendo una palabra que el Señor trajo en mi corazón hace un tiempo atrás. Le doy gracias a mi pastor, a mi padre espiritual por esta oportunidad. Te honro, Dari. Te doy gracias por esta oportunidad. Y quiero comenzar diciendo de que cuando el Señor trajo esta palabra a mi corazón, creí que iba a ser simplemente más una enseñanza que probablemente lo íbamos a dar en OG o a los discípulos, pero en realidad no sabía el contexto de todo lo que Dios iba a hacer para que esta palabra que hoy el Señor trae para cada uno de ustedes en realidad se pueda hacer rema, no solamente en mi vida, en mi familia, sino también en cada uno de ustedes. Así que vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Gracias por tu presencia, porque sabemos que desde el comienzo de esta mañana, Señor, tú nos estás esperando en este lugar con tus brazos abiertos, Señor, y nos has traído hasta este lugar con tus cuerdas de amor. Señor, pongo mi vida en tus manos y te pido, amado Rey de Gloria, que utilices, Señor, mi vida como un vaso, Señor, para que pueda fluir tu palabra, para que pueda fluir, Señor, el mensaje que tú tienes para tu pueblo en el día de hoy. Y Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que los corazones, Señor, de tu pueblo, New Wine Revival, y todos los que van a escuchar a través, Señor, de online, Padre amado, puedan estar receptivos a lo que tú tienes para ellos, Señor, y que se haga rema en nuestros espíritus todo lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te damos gracias, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados para recibir esta palabra? Amén. Amén. En realidad estamos viviendo en tiempos muy interesantes, estamos viviendo en tiempos intensos, diría yo. Estamos viviendo en tiempos muy agresivos y comenzamos este año 2026 con muchos cambios no solamente a nivel de ciudad, no solamente a nivel de país, no solamente a nivel del clima, la parte climatológica, los cambios que estamos viviendo. Escuchamos de inundaciones, escuchamos de incendios descontrolados, escuchamos de fríos. Ahorita tendríamos que estar todo en mangas cortas y estamos todos todavía con los jackets. El invierno no se quiere ir. Constantemente estamos escuchando y viendo cambios. Estamos viendo cambios o situaciones en la salud donde cada día más podemos ver de que se escuchan y de que hay personas que están pasando por enfermedades crónicas. Se han descubierto virus que de repente antes ni habíamos escuchado, o han resurgido ese tipo de virus en lugares que uno decía, no, eso era en los 1800, pero estamos viendo que todo eso está resurgiendo y está afectando no solamente a esta ciudad, no solamente a este país, sino que está teniendo un efecto dominó y esto está afectando a nivel global. ¿Cuántos de ustedes creen que soy la única que piensa eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en realidad lo que estamos viendo es de que Satanás está haciendo todo lo posible o está trayendo estrategias para destruirnos. Nos está trayendo situaciones donde de repente muchos de nosotros vamos a pensar, ¿y dónde está Dios? Cuando nosotros vemos situaciones como estas y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque si bien es cierto, la Biblia misma habla de que en los tiempos van a ir empeorando. Las cosas no se van a poner mejor, familia, sino que la Biblia misma dice que las cosas cada vez van a estar peor. ¿Pero para qué? Para que se pueda cumplir lo que la palabra dice, que es que venga nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Entonces, ¿qué nosotros hacemos en situaciones como esta? Si bien es cierto, si nosotros sabemos que van a haber cada vez cambios y cada vez las situaciones van a estar peor, ¿qué hacemos? Humanamente hacemos todo lo posible, nos preparamos, sí, nos preparamos no solamente con nuestra salud, tomamos todas las vitaminas que tenemos que tomar, hacemos ejercicios, lo que nos hacemos, caminamos, hacemos todo lo que humanamente podemos hacer, nos preparamos para esos tiempos. No solamente nos preparamos, nos equipamos, tenemos que comenzar a estudiar lo que está pasando, ver cuáles son las estrategias que el enemigo está utilizando y sobre todo es que nos tenemos que asegurar de que en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, nosotros estemos bajo la cobertura de Dios. Necesitamos estar bajo la cobertura de Dios, necesitamos entrar en esa protección y necesitamos entrar en una dimensión diferente de no solamente despreocuparnos por lo que está pasando, sino comenzar a entender que es necesario de que entremos a caminar en la dimensión del Espíritu, porque solamente en la dimensión del Espíritu es que nosotros vamos a poder tener revelación de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, a través de nosotros y nuestra familia. Si nosotros no entramos en la dimensión del Espíritu, probablemente muchas de las catástrofes puedan afectarnos, sí. Y capaz y ni siquiera estando en el Espíritu vamos a poder escaparnos de esas situaciones, pero sí vamos a tener estrategias divinas que el Señor nos va a dar. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque cuando nosotros estábamos comenzando este año en el ayuno congregacional, Dios me habló de dos cosas muy importantes. Y como yo le decía al comienzo, yo no entendía por qué el Señor me estaba hablando. Si bien es cierto, me habló acerca de lo que es la protección de Dios. Pero más que la protección de Dios, que todo el mundo dice, Señor, guárdame. No, sino cómo nosotros podemos caminar en la dimensión de la fe, en la dimensión del Espíritu y abrazar su protección. Y es de eso lo que yo les quiero hablar en esta mañana, de cómo nosotros, a mí me encantó lo que hicieron en programación, de cómo mostraba esto, ilustraba el tema de lo que Dios hoy me da para ustedes y también para mi familia. Nosotros necesitamos entrar en esa dimensión de fe para poder no solamente estar cubiertos, sino ver cuáles van a ser los ataques que el enemigo puede tener con nosotros. Entonces, como les decía, hay algo más que nosotros podemos hacer, que es pedir la protección de Dios. Hay algo como hijo de Dios que nosotros necesitamos hacer en este tiempo para que esa protección se active en nuestras vidas. Así que vamos a ir a la palabra en Job 1, del 1 al 12. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí,
pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Amén. Entonces vemos acá algo clave que dice en el versículo 10. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender o saber qué son los muros de protección, qué son los cercos de protección. Y los cercos de protección o los muros son simplemente una cobertura, o mejor dicho, es una cobertura divina que el Señor, que el mismo Dios pone sobre una persona, sobre una familia y sobre sus finanzas o sus bienes. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces vemos que es una cobertura que es integral, o sea, cubre todo, cubre a la persona, cubre a su familia y cubre todos sus bienes. Ahora, esta cobertura, si nosotros indagamos un poquito más acerca de lo que habla el libro de Job, el capítulo 1, podemos ver que esta cobertura nace o en realidad surge a causa de una relación correcta que podemos llegar a tener con el Señor. Fue a causa de una relación correcta que Job tenía con el Señor. Por eso Dios traía una cobertura íntegra sobre él, sobre su familia y sobre sus finanzas. Ahora, nosotros podemos ver de que en el Antiguo Testamento, cuando hablan acerca de lo que son los cercos de protección, y este es un tema súper extendido, fascinante, por si ustedes quieren estudiarlo cuando vayan a su casa. En el Antiguo Testamento habla de los cercos o los muros de protección como paredes de fuego, o habla como paredes de espinos que pone el Señor alrededor de sus hijos. O sea, que trae una protección desde afuera hacia adentro. Si alguien quiere venir a invadir tu familia, tu casa, tus bienestares, dice el Señor que Él pone una pared de fuego o una pared de espinos. Pero también habla la Biblia en el libro de Isaías capítulo 4, habla de que trae un cánape que viene a ser como algo simbólico, que viene a traer una cobertura emocional, espiritual, simboliza algo que en realidad trae paz a la vida de uno. O sea, si nosotros podemos ver que su cánape es algo como que si tú estás pasando por alguna situación, Él trae una paz a tu vida, Él trae algo que ni siquiera tú puedes entender en medio del valle o del proceso en que uno puede estar pasando, y uno dice, yo tengo paz. Yo sé que el Señor está conmigo, y en realidad ese es el tipo de protección que el Señor trae sobre nuestras vidas. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos de que el Señor le dice a Satanás, Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Quiero que sepas de que el cielo sabe quién tú eres. Voy a volver a decir, el cielo sabe quién es Lala, quién es Chachi, quién es Cristina. El cielo sabe quién tú eres. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Dios habló de ti, así como Dios habló a Satanás y le dijo, ¿has considerado? ¿Por qué le consideró? Job era una persona intachable. Job era una persona recta que caminaba en obediencia. De esa misma manera también Satanás escuchó. Ahora, cuando el infierno ataca, es porque el cielo ya habló bien de ti. Lo voy a volver a decir, si el infierno ataca es porque el cielo ya habló bien de ti. Y Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Y él va a tratar de destruir aquella relación que tú construiste con el Señor durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo no ataca debilidades.
El enemigo no ataca a personas que todo el tiempo están caminando en desorden. El enemigo ataca destinos. El enemigo ataca destinos proféticos. El enemigo ataca a personas que saben que van a traer un cambio a esta generación. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen un destino profético en este tiempo? Muy pocos. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen un destino, que tienen un propósito que cumplir en las manos del Señor? Amén. Dios es un Dios que pone cercos. Dios mismo se encarga. Job 1:10 dice: no le has cercado alrededor a él, a su casa y todo lo que tienes. Déjeme decirle algo. Si fue Satanás el que hizo esta pregunta, es porque ni Satanás pudo negar el cerco. Él lo reconoció. Satanás reconoció que había algo que él no podía penetrar. Y lo que el infierno reconoce, la iglesia no lo puede negar. La iglesia no puede estar en negación. Si Satanás sabe que hay un cerco alrededor de los hijos de Dios, ¿por qué nosotros vamos a ignorar eso? No podemos vivir en ignorancia, iglesia. Estamos viviendo tiempos muy, muy fuertes y cada vez va a estar peor. Ay, Lala vino a traer una mala noticia. No, la Biblia lo habla. Y si nosotros no nos preparamos para este tiempo, el mundo nos come vivo. Y no solamente a nosotros, sino a las próximas generaciones. Los cercos son paredes, son súper poderosas. Si ustedes se pueden imaginar, pídanle al Señor que dé una visión de cómo pueden ser los cercos alrededor de sus vidas y su familia. Los cercos son poderosos, son como enrejados, son como marcos, son paredes invisibles. Y yo lo diría que es como el sistema de protección de Dios, el sistema de seguridad de Dios. Es que cuando vos salís de algún lugar y pones los códigos 3212 y salís porque sabes que tu casa va a estar protegida, ¿sí o no? Así mismo es con Dios. Él pone un sistema de seguridad sobre sus hijos. Y este sistema de seguridad dice la palabra que ni siquiera la autoridad máxima del infierno, o sea, ni Satanás lo puede cruzar sin su autorización. Los cercos se establecen en lo invisible. O sea, todo lo que nosotros vemos aquí en lo natural es porque primero sucedió en lo espiritual. Nosotros somos seres espirituales. Primero fuimos creados en el espíritu. Y asimismo todo lo que sucede en lo natural ya fue hablado, ya fue creado, ya fue establecido en lo espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra dice en 2 Corintios, no mirando las cosas, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces vemos que lo primero tiene que crearse en lo invisible para que se manifieste en lo visible. O sea, antes de ver yo la protección de Dios cuando yo voy por la calle, ya Dios lo estableció en los cielos. Ya Dios decretó de que cuando yo vaya en las estaciones de tren, a mí nada me va a pasar porque yo estoy cubierta con la sangre de Dios. Y hay un muro de protección que el Señor pone sobre mi vida y yo no voy a caminar en temor. Amén. Ahora, cuando yo veo la provisión del Señor en mi casa, cuando yo veo que envía ángeles, y ángeles no tienen que ser los que tienen alas, pero yo veo personas que llegan y tocan a mi puerta y traen provisión cuando no hay. Cuando uno dice, Señor, no tengo de dónde o no sé cómo, y Él envía gente que son como ángeles en tu vida y traen la provisión a tu casa, es porque primeramente eso fue decretado en los cielos y dijo, vayan a la casa de mi siervo. Y es establecido lo que la palabra dice. Sírvanlos, porque dice la palabra que los ángeles están para servirnos. ¿Cuántos saben eso? Pero eso primero tiene que ser hablado en los cielos, decretado en los cielos, para que pueda manifestarse en lo natural. Por eso yo le pido al Señor hoy que abra sus ojos espirituales y sus oídos espirituales, para que ustedes puedan entender verdaderamente lo que pasa en el ambiente espiritual. Ahora,
¿Cómo se activan esos cercos en nuestras vidas? Porque no es simplemente porque, ay, no, tienen carita linda y le voy a poner un cerco, ¡pup! No, así como, ¡pup! No. Hay una manera, y nos enseña la palabra en Job, en los versículos del 1 al 6, de cómo era Job. ¿Cómo nosotros podemos activar esos cercos? Primeramente dice que él caminaba, ¿qué? En obediencia. Job caminaba en obediencia, y dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 28, que si nosotros obedecemos al Señor en todo, no en algunas cosas, sino en todo, y nosotros cumplimos sus mandamientos, ¿qué es lo que Él va a hacer? Dice que el Señor nos pondrá a nosotros por encima de todas las naciones. Amén. Entonces lo primero que tenemos que entender, una forma en que los cercos se activan en nuestra vida, es cuando nosotros caminamos en obediencia. Cuando nosotros caminamos sabiendo de que todo lo hacemos para agradar a Dios y no al hombre. Cuando a nosotros no nos importa lo que diga el mundo, lo que diga mi vecino, ay, qué rajatabla, qué legalista, que se va todos los domingos a la iglesia, o que lo único que hace es escuchar música cristiana. No, porque si yo comienzo a escuchar las voces del mundo, este cerco no va a poder fortalecerse en mi vida y en mi familia. Vemos en la vida de Job de que él también caminaba en integridad. En el libro de Salmos, el capítulo 15, versículo 1, nos enseña y nos pregunta, ¿quién puede entrar en su presencia? Dice la palabra. Y dice que son los que llevan una vida intachable. Una vida intachable. ¿Y hacen qué? Lo correcto. Job era un hombre intachable y hacía todo el tiempo lo correcto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que ese cerco pueda levantarse en nuestra vida, que nosotros podamos caminar en integridad, que todo lo que hagamos sea en el sí y el amén, que nosotros no el domingo estamos bien con el Señor y el viernes estamos parrandeando por ahí, sino que seamos íntegros en todo. Si yo digo que yo sirvo al Señor, que sea amén y amén. No que un día yo esté aquí y mañana me voy para qué sé yo, a rumbear por ahí. Están muy callados y no lo estoy regañando. ¿Cómo más nosotros levantamos un cerco? ¿Qué dice que tenía Job? Tenía temor de Dios. Y déjenme decirle, temor de Dios no es, ay, sí le tengo miedo porque me puede castigar. No. Cuando nosotros hablamos de temor de Dios es cuando nosotros vivimos en reverencia, en respeto y en honra hacia nuestro Señor. Eso es tener temor de Dios. Que nosotros podamos honrar su presencia todos los días, 24/7. Dice que él tenía una vida de oración. Job era un hombre que vivía en oración. Si nosotros queremos que en realidad se levante en nosotros un cerco 24 horas al día, 7 días a la semana, nosotros necesitamos tener una vida de oración. La vida de oración es simplemente tener comunión con Él, hablar con papá. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es que cuando viene el problema es que nosotros doblamos rodilla. O cuando estamos en una situación que así que estamos tambaleando es cuando, me voy a acordar, me voy a ir a la presencia, voy a ayunar 3 días. Cuando nunca en todo el año ni siquiera has abierto tu Biblia. Necesitamos tener una vida de oración. El cerco también se activa cuando nosotros declaramos en fe. ¿Qué declaramos en fe? La palabra. Cuando nosotros podemos decir, Señor, tu palabra dice, y podamos proclamar, decretar lo que dice su palabra para que ese cerco se afirme. Ahora, el cerco puede ser removido, sí. El cerco puede debilitarse, sí. Puede debilitarse. ¿A causa de qué? A causa de nuestras propias acciones, a causa de nuestras propias decisiones, familia. Pero también el cerco puede ser movido temporalmente, pero por voluntad soberana de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que un cerco puede ser debilitado?
Un cerco puede ser debilitado, como les decía, cuando nosotros descuidamos nuestra vida de oración, cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Porque probablemente Dios levantó un cerco de protección en tu vida, pero te has olvidado de entrar en oración, te has olvidado de entrar en adoración, has puesto otras cosas como prioridad y no su presencia. ¿Cómo se rompen los cercos? ¿Cómo se remueve un cerco? Eclesiastés 10, versículo 8 dice: el que cava la fosa, en ella se cae. Al que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. ¿Qué vemos nosotros a través de esta palabra? Es que nosotros mismos podemos romper el muro de protección y permitir que la serpiente nos ataque, nos muerde. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Nosotros mismos podemos, a través de nuestras acciones, hacer que ese muro se debilita, se rompe, se quiebre. Cuando nosotros le damos legalidad a Satanás en nuestras vidas, cuando nosotros abrimos puertas, ¿y cómo nosotros abrimos puertas? A través del pecado, a través de nuestra desobediencia. Es ahí cuando nosotros le damos legalidad a Satanás, decir: hey, yo acá entro. Aquí me abrieron como 10 puertas en menos de 10 minutos. Y yo entro y hago lo que se me da la gana. Si nosotros le damos a legalidad a Satanás, ese cerco se debilita, ese cerco se puede romper. ¿Cómo nosotros le damos legalidad? Es cuando nosotros dejamos que nuestra carne gobierne nuestro espíritu, nuestro cuerpo. ¿Cómo, Lala? A través de los chismes, las contiendas, las peleas, las divisiones. Cuando en vez de edificar al pueblo estamos nosotros aplastándolo cada vez más. Nosotros mismos estamos dando legalidad al enemigo a que ese cerco de protección que el Señor ha puesto se rompa. Muchos yo no digo aquí en esta iglesia, probablemente es lo que yo vi en otras iglesias. Muchos se han portado mal con Dios. Muchos quizás están diciendo: Lala, pero yo sigo rumbeando, yo sigo tomando, yo sigo fornicando y a mí me está yendo bien. A mí no me está pasando nada. Yo me siento seguro, yo voy por la calle y yo todo bien, tranquilo, porque yo sé que aleluya, amén. Total, hoy le pido perdón a Dios y después sigo caminando. Muchos de nosotros probablemente, o quizás en otras iglesias, creemos de que Dios no se da cuenta de lo que estamos haciendo. De que una mentirita piadosa aquí, otra allá. Pero les voy a decir algo, iglesia. El que te esté yendo bien no significa que Dios está aprobando tu pecado. El que te esté yendo bien no significa que Dios patrocina tu pecado. El que te esté yendo bien probablemente sea porque hay una mamá que está orando y está doblando rodillas por ti. El que te esté yendo bien probablemente sea porque hay un papá que está orando por su familia. El que te esté yendo bien probablemente sea porque hay una esposa o un esposo que está intercediendo para que tu familia se levante. El que te esté yendo bien probablemente sea porque hay un líder que está doblando rodillas y está clamando por tu vida día y noche. Y cuando eso sucede es cuando existe el poder de lo que es la intercesión y se activa lo que es la gracia y la misericordia de Dios a través de la intercesión de su pueblo, a través de los justos. Pero no porque te está yendo bien, porque Dios no se está dando cuenta. El caminar en obediencia es clave para que estos muros, estos cercos se levanten sobre tu vida y tu familia. Para que tú puedas caminar en esa perfecta protección de Dios, nosotros tenemos que dejar de darle legalidad a Satanás sobre nuestras vidas. Y eso es una decisión personal de cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta incorrecta que quizás muchos no hemos hecho es de ¿por qué Dios permitió eso? Pero la pregunta correcta tendría que ser: ¿por qué Dios no pudo hacer nada al respecto? Voy a volver a decir, muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿pero por qué Dios permitió esto?
Pero lo correcto sería preguntarnos, y la forma responsable de preguntarnos sería, ¿por qué Dios no pudo hacer nada? ¿Y saben por qué? Porque somos nosotros mismos, a través de nuestros actos, a través de nuestras decisiones, cuando decidimos darle la espalda al Señor y hacer y caminar en nuestra independencia. Caminar, yo sé mejor que mi líder, yo sé mejor que mi mamá, yo sé mejor que mi papá. A mí nadie me tiene que decir que yo tengo que hacer porque yo ya soy una persona adulta. Cuando nosotros tomamos una actitud de orgullo, cuando nosotros tomamos una actitud donde decimos, no te necesito, es cuando nosotros le damos legalidad a Satanás. Y ahí Dios no puede hacer nada. Porque hay puertas abiertas que tú misma las abriste con tus actos y tus decisiones. Pero no todo es malo. La palabra nos enseña a nosotros en el libro de Isaías 58, que dice que si nosotros nos arrepentimos y nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, si nosotros de hoy de aquí salimos diciendo, Señor, yo quiero hacer lo correcto, yo quiero caminar derecho, sin mirar en los costados, bajo tu perfecta voluntad, la palabra dice de que nosotros vamos a ser como reparadores de muros caídos. Amén. Dice que vamos a ser reconstructores de casas caídas. Significa de que de nuestros propios errores, Dios va a utilizarnos a nosotros para poder levantar a otros. O sea, no todo está perdido, iglesia, pero depende de la decisión que ustedes y yo vamos a tomar en el día de hoy. Si vamos a ser reparadores de casas caídas o nos vamos a mantener con nuestros cercos bien abajitos. Amén. Pero hay algo que tenemos que entender, el enemigo necesita permiso. Satanás dijo, ¿no le has cercado alrededor? O sea, cuando Satanás le dijo al Señor, no le has cercado alrededor, es porque Satanás reconoció de que había un límite a lo que él podía hacer. Cuando Dios pone una pared, cuando Dios pone un vallado alrededor de ti, es porque hay ciertos límites que el enemigo no puede cruzar. Él no lo puede cruzar. Si tú te paras en la brecha y dices, hasta aquí llegaste, Satanás, de aquí no puedes pasar, no puedes tocar mi familia, por fe, lo declaramos y lo decretamos, así será. Así será. Si tú estás caminando en rectitud, si tú estás caminando sabiendo, Señor, yo estoy lo más que yo puedo, estoy caminando en obediencia, yo quiero que sepas que el enemigo tiene un límite hasta donde él puede llegar. Y si tú estás aquí hoy y estás respirando y estás todavía con la habilidad de poder decir aleluya, gloria a Dios, es porque el que tiene control de tu vida es Dios y no es Satanás. Amén. Porque la última palabra siempre la tiene Dios. Nunca se olviden de eso, siempre la tiene Dios. Si el cerco se movió en nuestras vidas porque tú caminaste bien y de repente algo pasó y el enemigo pudo entrar hasta cierto momento y traer algún tipo de situación a tu vida, enfermedad, pérdida de trabajo, lo que sea que puede que estés pasando, es porque el cerco en un momento dado se movió, fue porque Dios sabe que tu fe puede resistir esta temporada. El Señor sabe que puede resistir. Tú puedes resistir esta temporada. Si algo se movió en tu vida o estás pasando por algún momento de tribulación, yo quiero que sepas que el Señor sabe que tú puedes pasar. Que tú puedes pasar esta temporada, que tú puedes pasar este tiempo de donde no hay provisión o donde dice, Señor, ¿dónde estás? El Señor sabe. Y muchas veces cuando nosotros vemos historias como la de Job, o muchas veces que a mi esposo y a mí nos pasó cuando teníamos la situación con nuestro bebé, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué siempre a ustedes que hacen tantas cosas para el Señor le pasan lo malo? La pregunta del millón que se hacen los cristianos y los no cristianos es, ¿por qué a las personas buenas siempre le ocurren cosas malas?
Y muchas veces no lo preguntamos hablado, no lo decimos con nuestra boca, pero siempre lo estamos pensando y decimos, pobrecito, siempre si ellos son gente tan buena, ¿por qué siempre le está pasando? ¿Sí o no? Y hay una verdad, iglesia. Hay ciertas cosas que sí Dios va a permitir que te pase. Esa es la realidad. Pero Dios la permite no porque Dios te ha dejado de amar o porque Dios te va a abandonar, no. Dios no lo hace porque quiere verte sufrir, no. Dios lo hace porque sabe que hay un propósito eterno en tu vida que se tiene que cumplir y porque sabe que tú puedes pasar esa temporada. Lo voy a volver a decir porque el único que entendió el mensaje ahí fue mi esposo. Si Dios permite que tú pases en una temporada, no es porque Él dejó de amarte o porque Él te abandonó. Es porque Él sabe de que a partir de esa temporada que tú estás pasando, hay un propósito eterno que se va a cumplir en tu vida. Hay algo que ni el enemigo va a poder ponerse enfrente de decir, yo voy a hacer esto con Él, porque hay un límite que Él no puede cruzar. Amén. Ahora la pregunta es, ¿se quebró en realidad el cerco en Job? El cerco no se quebró. El cerco en un momento dado, con permiso soberano del Señor, fue removido o se bajó, dependiendo como tú quieras mirarlo, imaginarte. Si se bajó un poquitito, se movió un poquito al costado. Job 1:12 dice, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Satanás no podía tocar absolutamente nada sin autorización. El cerco no desapareció. Dios se mantuvo ahí y había un límite que Satanás no podía cruzar. Cuando el enemigo toca algo, no significa que Dios perdió el control. Cuando el enemigo toca algo, no significa que Dios se hizo de loco y como que, no, vete ahora tú porque ya está ahí el diablito haciéndole de las suyas y yo no puedo. No, Dios no perdió el control. Significa de que Dios permitió una prueba con un propósito en tu vida. Hay un propósito. Si tú estás pasando por alguna situación hoy, quiero que sepas que hay un propósito de parte del Señor con tu vida. Y tú tienes que aprender a abrazar eso y no caminar en el pobrecito yo o solo a mí me pasan estas cosas, sino saber de que hay algo especial que el Señor depositó en ti y el enemigo está tratando de quebrar eso tan especial y tan poderoso que el Señor puso en tu vida a través de las pruebas. Depende cómo tú te veas. Depende cómo tú veas la situación. Como decía alguien, dependiendo con qué ojo tú lo mires, con el bueno o con el malo. Dios permite que ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios permite que los cercos sean movidos? Ojo, si estamos caminando bien con el Señor. ¿Por qué Dios permitió que el cerco sea movido en la vida de Job? Número uno, para demostrar que su fe era real. Muchas veces nosotros vamos a sentir que esos muros son movidos en nuestras vidas, pero es porque va a llegar una etapa en nuestra vida que nosotros vamos a ser probados para saber si nuestra fe es real o no. Satanás dijo, Job te sirve porque tú le bendices. Eso fue lo que Satanás le dijo al Señor. En otras palabras, si tú le quitas todo lo que le diste, olvídate, él va a dejar de seguirte, va a dejar de adorarte, va a dejar de amarte. ¿Y saben qué? Eso sigue pasando hoy. Hay personas, no en esta iglesia, pero hay personas como referente de que mientras todo le va bien, mientras haya dinero, mientras haya provisión, mientras haya salud, mientras haya estabilidad, mientras el novio o la novia está contigo, tú le sirves al Señor. Pero desde el momento en que llega la prueba, desde el momento en que llega la tormenta, abandonan la fe. Job demostró que su relación no se basaba por las bendiciones que el Señor le daba, sino que en realidad era una relación genuina con Dios, porque lo amaba.
Y en este tiempo es lo que Dios espera que nosotros podamos demostrar, que en realidad, aún en momentos de prueba de circunstancias, nosotros podamos elegirlo siempre a Él. Una fe que no ha sido probada es una fe que no puede ser confiada. Voy a volver a decir eso. Una fe que no ha sido probada es una fe que no puede ser confiada. ¿Cómo así, Lala? Una fe que no es probada puede ser una fe emocional, una fe que simplemente existe cuando todo está bien. Cuando una fe no ha sido confrontada con situaciones de dolor, de duda o de espera. No, el Señor me tiene en espera. Yo hace 7 años que estoy esperando por el elegido y nunca viene. Mejor me voy a buscar en el mundo. Yuhu, como dicen por ahí. El oro se prueba en el fuego y los diamantes se forman bajo presión. Se forman bajo presión. Pero cuando nuestra fe es probada, nosotros podemos, el Señor ahí mismo cuando nuestra fe es probada se revela qué tan genuino, qué tan frágil en realidad es nuestra fe. Cuando nuestra fe es probada es cuando nosotros podemos decir que nuestra fe se fortalece y madura, porque nuestra fe también se fortalece y puede madurar. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Cuando nuestra fe es probada, es cuando nosotros podemos decir que nuestra fe no depende de las circunstancias. No depende si hoy tengo dinero o mañana no. No depende si hoy tengo trabajo o no tengo más. No depende si hoy estoy bien de salud y mañana no. Cuando mi fe es probada y he pasado todo esto, se vuelve confiable cuando yo he podido resistir a la prueba. Tu fe se va a volver confiable en los cielos cuando tú puedas resistir las pruebas y tú puedas seguir decidiendo, yo te sigo sirviendo, Señor, sin importar la situación que yo esté pasando. Amén. Pero cuando lo segundo es que Dios quiere llevarnos a nosotros a una dimensión mayor. Iglesia, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Acá no podemos quedarnos como bebé cristianos. No. Hay personas que pueden tomar leche, está bien, por un tiempito, pero después tenemos que comenzar a tener comida sólida, que nos fortalezca, que nos prepare para lo que el mundo nos tiene. Hay creyentes de que solamente conocen a Dios en teoría, pero comienzan a conocer al Señor en realidad cuando vienen las pruebas, porque ahí es cuando uno aprende a orar. Ahí es cuando en realidad uno dice, Señor, yo voy a depender completamente de ti porque ya esto no está bajo mi control. Ahí es cuando yo aprendo a confiar 100% en el Señor cuando vienen las pruebas, porque probablemente humanamente no lo vamos a poder hacer y nos vamos a cansar. Cuando tratamos de hacer con nuestras propias fuerzas o cuando entramos en esa independencia, yo todo lo puedo, llega un momento dado en que nos cansamos y tiramos la toalla. Pero cuando los creyentes en realidad confían en el Señor es cuando se fortalecen aún en medio de las circunstancias, aún en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque la prueba el Señor no nos las permite para destruirnos. Las pruebas el Señor las permite en nuestras vidas para transformarnos, para hacernos mejores hijos, para hacernos mejores guerreros, para que podamos en realidad ser esa punta de lanza y ir en contra de todo lo que el enemigo está tratando de hacer para destruirnos a nosotros, nuestra familia y nuestra generación. Por eso el Señor permite, para que podamos madurar en la fe. Porque cada vez que tú logras cruzar un valle de sombra y de muerte suceden 3 cosas. Lo primero que sucede es que tú te vuelves un referente histórico, porque probablemente nadie va a conocer de Job, o probablemente nadie va a leer la Biblia en tu escuela, en tu trabajo, pero te va a conocer a ti y va a decir, hey, esa mujer pasó por tantas situaciones y ahí está glorificando al Señor. Hey, esa persona vive en necesidad, pero siempre le veo alabando al Señor con una sonrisa en la cara.
van a conocerte a ti. Tú vas a ser testimonio. Cuando tú logras pasar, tienes que saber de que así como el enemigo trató de robarte, la palabra dice en el libro de Job, de que el Señor le devolvió el doble de lo que tenía. Y así mismo va a suceder con ustedes y conmigo. Cuando nosotros vemos de que Dios le restauró el doble a Job, no solamente en sus finanzas, sino en todo, le reivindicó. ¿Qué significa reivindicar, Lala? Una palabra, reivindicar. Significa que él fue restaurado, que él fue defendido, que él fue declarado justo y que el Señor le devolvió su honor. Eso significa ser reivindicado. Y es eso lo que el Señor va a hacer con nosotros. Porque probablemente mucha gente se va a burlar de ti. Probablemente mucha gente va a decir, ay no, esa ha de estar en pecado, por eso todo el tiempo le está pasando cosas. Mucha gente se va a burlar inclusive de nuestra fe en tiempos de necesidad. Pero la Biblia dice que cuando nosotros logramos pasar eso, que Él nos va a reivindicar, que Él mismo se va a encargar de darnos nuestro honor nuevamente. Amén. Y lo tercero es que Dios mismo avergüenza al enemigo. Óigame, así como Satanás apuntó y dijo, yo voy detrás de María. Porque yo sé que si yo le saco, si el Señor le saca la bendición, el trabajo, ella de una va a darle la espalda a su Dios. Déjeme decirle, así mismo como Satanás apuesta por ti, Dios apuesta por ti. Voy a volver a decir, así como Satanás apuesta por ti, Dios apuesta por ti. Y Él sabe, y Él dice, véanle a mi hijo, que aún en medio de esta situación, Él no me va a dar la espalda. ¿Cómo es vivir en una dimensión diferente, en esa dimensión de la fe? Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es vivir desde lo invisible hacia lo visible. Es vivir de lo que no vemos sabiendo de que se va a hacer tangible, visible. Significa que nosotros no reaccionamos a las cosas naturales que nos están pasando. Significa que nosotros estamos gobernando desde el Espíritu. Significa de que ya yo no voy a estar llorando por todo y diciendo, ay, esto me está pasando, sino que yo voy a comenzar a declarar y decretar por fe las bienaventuranzas de mi Señor. Ahora, ¿cuáles son esas dimensiones? Porque yo digo dimensión de fe. Hay muchas dimensiones en las que nosotros podemos vivir. Primero está lo físico, lo que nosotros vemos. Segundo está lo que nosotros podemos sentir, lo emocional. Lo tercero que nosotros podemos hacer es vivir en esa dimensión de lo racional, que todo lo pensamos, que todo lo ponemos matemáticamente. Y el cuarto y el más importante para el Señor es que nosotros podamos vivir en la dimensión de la fe, en la dimensión de lo espiritual, en la dimensión de la autoridad de la palabra de Dios. Y Dios anhela eso para cada uno de nosotros, familia. Dios anhela que nosotros no vivamos limitados por las tres primeras, ni en lo físico, ni en lo emocional, ni en lo racional, sino que podamos caminar verdaderamente en la dimensión de la fe. Aun cuando nosotros no vemos, sabemos que se va a cumplir. Amén. El creyente que vive en la dimensión de la fe no vive reaccionando al problema. Ustedes le hablan al problema. Voy a volver a decir, el creyente que vive en la dimensión de la fe no se pone a llorar cada vez que hay un problema. Tú te paras firme en el nombre de Jesús y tú le hablas al problema y le dices que se tiene que ir de tu vida. El creyente que es maduro en la fe no reacciona al miedo, no anda en miedo de que si inmigración me va a agarrar, que si no me van a dar los papeles, sino que yo gobierno desde la fe y yo le doy gracias al Señor porque hecho está. Amén. Ahora, ¿cuál es la conexión entre los cercos y la dimensión de la fe? ¿Qué es lo que yo tengo que saber, Lala? De que los cercos de protección se levantan desde los ojos de la fe, desde lo invisible hacia lo visible.
La fe es la que activa los cercos. La fe, la fe, la fe. ¿Cómo así? Cuando la fe declara, el cerco se levanta. Cuando tú declaras que hay un cerco en tu vida, eso mismo activa y se levanta el cerco. Cuando tú dices que la fe persevera en que ese cerco se levantó, el cerco se fortalece. No se debilita porque tú lo vas a estar declarando. Cuando la fe obedece, el cerco se mantiene en tu vida. Pero es la fe la clave para que ese cerco se levante. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a mantener y cómo nosotros vamos a fortalecer ese cerco? Teniendo una vida de oración. Y déjenme decirle, no es, ay papito lindo, bendíceme en este día en el nombre de Jesús, amén, me fui. No, es tener una vida de oración intencional, estratégica. Porque todos los planos del infierno son estratégicos, déjenme decirle, y nosotros no podemos quedarnos simplemente con el aleluya, amén. Es declarar en fe, hacer declaraciones en fe, no en emociones, sino hacer declaraciones en fe con la palabra, que la palabra sea nuestro sustento, que yo pueda decir, escrito está. Y sobre todo tener una santidad práctica. ¿Cómo así? La palabra nos dice que Job era intachable en todo lo que hacía. Y yo les voy a decir esto, porque Dios me habló de esto. Todo lo que tú permitas que entre en tus casas, eso importa. No solamente que tú camines de cierta manera, es lo que tú dejas que entre en tu casa. Watch out, mira lo que estás dejando que entre en tu casa. ¿Qué tipo de películas estás viendo? ¿Qué tipo de música estás escuchando? ¿Qué tipo de amistades están entrando en tu casa? Todo eso es parte de cómo nosotros podemos cuidar el cerco de protección que el Señor nos da. Ahora, la boca es la que activa o debilita esos cercos. La boca, la palabra en el libro de Marcos 11 dice de que si nosotros tenemos confianza y no dudamos del poder de Dios, todo lo que pidamos en su nombre será hecho. Pero nosotros tenemos que declararlo. La boca llena de fe son como estacas que fortalecen el cerco. Lo que tú declares importa. Jesús fue una persona que vivió en la cuarta dimensión todo el tiempo. Jesús no le gritó a la tormenta, Jesús le habló a la tormenta. Jesús no entró en pánico cuando vio eso moviéndose, me imagino yo, sino que Él entró y ejerció autoridad y dio una orden. Y así mismo tenemos que ser nosotros, porque Él es nuestro mayor ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos levantar en manera práctica esos cercos en nuestras vidas? Lala, todo lo que dijiste bien, buenísimo, pero no entiendo. ¿Cómo yo puedo levantar eso? ¿Cómo puedo levantar esos cercos espirituales en mi vida, en mi familia, a través de la fe? Hay cercos que nosotros necesitamos levantar en nuestra mente. Si tú eres una persona que ahora mismo está luchando con ansiedad, con temor, si estás luchando con el fracaso, tienes que saber que el enemigo primeramente entra por la mente, no por las circunstancias. El enemigo entra por la mente. Lo primero que ataca es tu mente. Romanos 12:2 dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Un cerco se levanta en tu mente cuando nosotros filtramos los pensamientos, cuando nosotros no permitimos que todo se quede en nuestra mente, cuando nosotros no permitimos, como le decimos nosotros a los jóvenes, no dejes que los pájaros hagan nido en tu mente. Y nosotros, ¿cómo lo aplicamos eso a la cuarta dimensión de la fe? ¿Cómo nosotros aplicamos eso? Ok, Lala, lo filtré. ¿Cómo lo aplico a la fe? Es cuando nosotros declaramos que no tenemos temor, que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque la Biblia habla de que nosotros tenemos la mente del Escrito. Escrito está que yo tengo la mente de Cristo. Amén. En la cuarta dimensión tú no peleas con los problemas ni con los pensamientos. Tú gobiernas tus pensamientos. Eres tú el que toma la decisión. Los cercos en la familia.
los cercos en la familia, si eres una persona que ahora mismo está luchando con tus hijos porque están siendo expuestos a influencias malas o de repente se han apartado de los caminos del Señor, o quizás hay conflictos matrimoniales que tú no sabes cómo lidiar con eso. Nosotros vemos que nos enseña Job 1:5, dice que Job se levantaba todas las mañanas y oraba por sus hijos. La vida de Job era una vida de oración. El cerco, nosotros, ¿cómo levantamos un cerco con nuestros hijos, con nuestra familia? Nosotros oramos y declaramos, escuchen esto, antes de que venga el problema, no cuando el problema ya está ahí. Nosotros tenemos que ser proactivos en todo lo que hacemos. Orar por tu familia no es algo que lo tenemos que hacer como una opción, es algo que la Biblia nos enseña que todo el tiempo tenemos que estar en la brecha por los que son padres, por sus hijos. Porque tenemos que entender que lo que Satanás quiere es la próxima generación. ¿Cómo nosotros aplicamos esto en la dimensión de la fe? Ya no es más, Señor, gracias por cuidarlos. No, sino declarando la palabra. ¿Y cómo declaramos la palabra? Cuando dice, escrito está que yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Ya no hay opción. Señor, si quieres, cuídalo. No, escrito está. Familia, yo les voy a decir algo. Nosotros ya no podemos estar reaccionando a las noticias. Le pasó fulanito, ay, mi hijo se encontró con una Dalila por ahí, ahora no sé qué hacer. No, oren en contra de todas esas Dalilas. Yo lo estoy haciendo, mi hijo tiene 2 años y yo lo estoy haciendo porque yo sé que hay propósito en la vida de mi hijo. Yo no reacciono a las noticias, yo no voy a esperar que él tenga 15 años, no, Señor. Yo camino bajo la cobertura sabiendo que hay un propósito con mi familia. Cuando el enemigo no puede tocarte a ti porque tu fe está bien cimentada, yo quiero que sepas que el enemigo va a atacar a lo que es más vulnerable, a lo que está más cerca de tu corazón, y esos son tus hijos. Porque cuando el enemigo no puede tocar tu propósito, va a ir por tu generación. Y si él no puede quebrar tu propósito, él va a tratar de traer distracción. Él va a tratar de desenfocarte para que tú estés más enfocado en tus hijos que en lo que en realidad el Señor quiere hacer. Por eso cuando nosotros oramos por nuestro hijo no podemos orar basada en emociones. Ay, Señor, no. Tenemos que orar violentamente, arrebatándolos de las garras del enemigo. No podemos darle chance a Satanás, familia. Ya bastante ha hecho con esta generación. Hoy día lo único que escuchamos es que la juventud está haciendo más daño que cualquier otra gente, matando en las calles por nada. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Absolutamente nada. Debemos levantarnos. Porque lo que tú no cubras en oración, eso va a estar expuesto en el mundo espiritual. Y es nuestra responsabilidad cubrirlo. ¿Cómo levantamos cerco en nuestros trabajos, en nuestras finanzas? Si tú estás pasando por inestabilidad laboral, no estás trabajando o todo el tiempo te están diciendo, hoy vas a perder tu trabajo. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todas las demás cosas. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. El cerco se levanta cuando nosotros caminamos en integridad. El cerco se levanta cuando nosotros diezmamos. El cerco se levanta cuando nosotros diezmamos. Cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros ofrendamos. Y no es que lo hacemos ahí sí. No es porque Dios necesita nuestro dinero. Dios necesita nuestra obediencia. Porque nosotros cuando diezmamos lo estamos honrando a Dios y estamos diciendo, Señor, yo no confío en este sistema, yo confío en tu provisión. Eso es caminar en la cuarta dimensión de la fe. Amén. Ahora, la buena noticia es que si yo me aseguro de que yo estoy caminando en obediencia, de que yo estoy dependiendo completamente de Dios y de que yo aprendo a caminar en la dimensión de la fe,
nosotros tenemos una promesa. Salmos 4:8 dice: cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Hay una versión en inglés que me gustó mucho, que es de Good News, mi inglés, translation, pero lo traduje y es: cuando me acuesto, me voy a dormir en paz, porque solo tú, Dios mío, me mantendrás perfectamente a salvo. Qué gratificante es saber que nosotros, cuando caminamos correctamente con el Señor, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, le entregamos nuestras finanzas, le entregamos nuestras relaciones, dice que podemos dormirnos enseguida. Hey, no vas a necesitar más pastillas para dormir, ya no vas a necesitar melatonina, familia, sino que te vas a poder dormir tranquilo, sabiendo de que cuando duermas vas a estar en perfecta protección. Amén. Salmos 91, 1 al 4 dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Escuchen esto: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Hay algo que nosotros tenemos que hacer cuando leemos el versículo 1, que dice que nosotros debemos habitar en la presencia. O sea, nosotros necesitamos desarrollar una relación con Dios. Para poder entrar bajo su amparo, para poder entrar bajo su refugio. Y mi parte es acercarme a Dios, y la parte de Dios dice que es darme cobertura, y eso lo vemos en el versículo 2. O sea, aquí hay uno y uno. Yo entro bajo la cobertura de papá cuando yo tengo una relación con mi papá, y su trabajo es darme su cobertura, su protección. Para que eso suceda, hay algo muy importante que yo les voy a... Tengo un minuto para hacerlo. ¿Cuántos me regalan? ¿5? Amén. Dice que para que se cumpla esto, yo tengo que hacer algo. Y yo tengo que, para que Dios haga, se tiene que hacer algo. Hay un trabajo de los dos lados, ¿sí o no? Pero muchas veces nosotros solamente le confesamos al Señor como nuestro proveedor cuando estamos para: Señor, tú eres mi proveedor, amén, aleluya. O cuando estoy enfermo: Señor, tú eres Jehová Shalom, mi paz, lo que sea, Jireh, todos los nombres que te sepas. Pero muchas veces nosotros no nos olvidamos de que Él es nuestro protector. Y yo le voy a decir: porque el Dios que tú declares es el Dios que va a hacer en tu vida. Voy a volver a decirlo. Así como tú le veas a Dios, así es como Dios se va a manifestar en tu vida. Esto es un principio. Si tú solamente le ves a Dios de una manera, tú le estás limitando a Dios. Ahora, es un principio porque nosotros vemos de que nosotros, cuando Él nunca se convirtió en nuestro Señor y nuestro Salvador hasta que nosotros confesamos con nuestra boca de que Él era nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él entró en nuestra vida y reinó, ¿sí o no? De esa misma manera es este principio. Si yo a Él no le confieso, yo no lo declaro con mi boca, porque dice: declaro yo, dice en el Salmo, en el versículo 2. Si yo no declaro con mi boca que Él es mi protector, difícilmente Él va a ser mi protector, porque yo no lo estoy reconociendo a Él como mi protector. Salmos 91, 9 al 10 dice: si haces al Señor, o sea, si haces, es un condicionante, al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Y esa es una verdad muy poderosa. El cerco no significa que haya ausencia de problemas, significa que la tormenta y el problema tienen un límite. La cuarta dimensión a nosotros nos enseña de que no medimos la protección por lo que nosotros vemos. No, nosotros medimos esa protección porque sabemos quién gobierna. No me entendieron.
Porque si yo sé quién gobierna mi vida, yo no voy a temer. Si yo sé quién gobierna mi vida, yo no voy a temer, iglesia, a lo que pueda venir o a las pruebas que puedan venir. Porque yo sé quién gobierna mi vida y quién gobierna mi familia, mis finanzas. Y si Dios gobierna, el enemigo tiene límites. Hay cosas que Él no va a poder tocar en tu vida. El cerco puede moverse, pero la presencia de Dios nunca se va a apartar de ustedes. Nunca se va a apartar. ¿Cuál es el propósito? Vemos en Job 42:5, Job declara, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes conocía a Dios por información. Job conocía quién era Dios por lo que él leía. Pero ahora él lo conoció por revelación. Y ese es el propósito, de que nosotros no veamos nuestras pruebas, las tribulaciones que estemos pasando y simplemente podamos to brush it off, dejarlo así como está, sino que en realidad podamos conocer quién es Dios en nuestra vida y quién puede ser Él para nuestras vidas. Porque hay encuentros con Dios que solo llegan cuando el cerco se mueve. Solamente puedes conocer de Dios cuando el cerco se mueve. No vamos a estar excepto a problemas, familias, pero te aseguro que vas a conocer a Dios de una manera diferente. Vas a ver la provisión de Dios, vas a conocer lo que es estar en el cánape, vas a saber y vas a sentir cuando las tinieblas quieran arrebatar a tu familia y no va a poder porque hay un límite. Quizás estás en este lugar y dices que el cerco se movió y te sientes como que si Dios me amara, esto no me pasaría. Si Dios fuera real, en realidad no estaría sufriendo, pero escucha esto. Dios nunca abandonó a Job y Dios nunca te va a abandonar a ti. El mismo Dios que permitió la prueba fue el mismo Dios que le restauró el doble a él, y así mismo lo hará contigo. Para terminar, yo quiero hacer un llamado. El primer llamado que yo quiero hacer es para aquellos que nunca han entregado su vida a Jesús y hoy anhela tener ese encuentro con Él. Iglesia, pongámonos de pie. Y tú dices: yo quiero conocer a ese Dios real que conoció Job. Yo quiero conocer, quizás estés pasando por situaciones y dices: Señor, yo ya estoy cansado de hacerlo solo, yo ya no puedo. Y hoy te invito a que conozcas de ese Dios real, de ese Dios que nunca abandona a sus hijos, pero tú tienes que tomar la decisión en esta mañana. El Señor está llamando a tu puerta. El Señor quiere entrar a tu vida y dar ese cambio. Así que si tú quieres entregar tu vida, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Iglesia, vamos a acompañarlos a ellos. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y repitamos todos juntos: Padre, hoy te doy gracias por esta palabra. He entendido que soy un pecador. Te pido, Señor, que me perdones, que me laves con tu sangre preciosa, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que envíes tu Santo Espíritu sobre mí. Te doy gracias porque hoy soy una nueva criatura, porque hoy soy tu hijo, tu hija. Te doy gracias porque hoy yo sé de que mi nombre está escrito en tu libro. Gracias, Señor. Amén. Y el segundo llamado que yo quiero hacer es: si hoy sientes que ese cerco se ha debilitado en tu vida por alguna situación, o ese cerco se movió, o ese cerco se quebró en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu salud o en tu ministerio,
porque también el cerco puede ser quebrado, puede ser debilitado en tu ministerio. Quiero que hoy le entreguemos esas cosas al Señor. Y yo voy a orar. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que trajiste para edificación a tu casa, mi Rey. Yo te pido en esta hora, Señor, Padre Santo, por cada una de aquellas personas que hoy dicen en su corazón: Señor, estoy cansado. Señor, yo ya no sé cómo luchar con esto. Señor, yo ya no puedo, Señor, con mi independencia. Señor, yo hoy te entrego sus vidas, Padre, y yo te pido que tú incrementes, Señor, la fe en cada uno de mis hermanos, Señor, que tú abras sus ojos espirituales, Señor, para que ellos puedan ver como tú ves, para que ellos puedan, Señor, saber que tú tienes planes que son buenos, agradables y perfectos, Padre amado, para cada uno de ellos, Señor. Alinea sus corazones al tuyo, Señor, como está establecido en los cielos, Padre amado. Padre amado, yo te pido que abras, Señor, sus ojos espirituales para que ellos puedan ver como tú ves, Señor. Padre, que tú abras, Señor, y saques todo estupor de sus oídos, Señor, y ellos puedan escuchar tu dirección, que ellos puedan escuchar las estrategias que tú le estarás dando, Señor, a ellos, para ir en contra de toda maquinación del enemigo, para ir en contra de todo lo que el enemigo ha tramado, Señor, en contra de sus vidas, de su familia, de sus finanzas, de sus ministerios. Padre, en el nombre de Jesús, aviva el fuego, Señor, en sus interiores, Señor, que su hombre interior hoy sea vivificado, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque yo sé que esta palabra, Señor, ha caído en tierra fértil, mi Dios. Padre, yo te doy gracias porque de aquí en adelante se levanta una generación, Señor, que caminará en la cuarta dimensión de la fe, que ya no será intimidado, Señor, por el enemigo, sino que se levantarán, Señor, como punta de lanza, Señor, para esta generación, para esta ciudad, para este país y para los confines de la tierra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.